Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. ¿Cómo estás, Bill? Hola Moon, muchas gracias, muy bien. El día de hoy, la noche de hoy, tenemos un episodio muy especial. ¿Tú cómo te encuentras, Moon? Bien emocionada, hacía rato no grabábamos. Nos volvemos a escuchar, señoritas, señores. Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tenemos preparado algo muy especial. Es un episodio acerca de un agua mágica, misteriosa y todos la conocemos como El mar. el mar. El mar es algo que a todos nos ataña, nos atrae, nos gusta, la playita, el sol, pero también tiene su misterio y tiene algunas creencias que en el capítulo de hoy vamos a tratar. Claro que sí, el temor, misterio y creencias frente al tema con el mar. Hoy vamos a sumergirnos literalmente, Bill, en uno de los elementos más poderosos y enigmáticos de la naturaleza, la cual es el mar. Una vasta extensión de agua, la cual nos fascina, pero también como que nos intimida, nos crea un poco como de temor en algunas ocasiones. El mar es la belleza y la poesía, pero también es el abismo, fuerza imparable y de misterio. Desde tiempos antiguos ha sido el hogar de dioses, monstruos y leyendas. Pero, ¿por qué realmente nos aterra el mar? ¿Y por qué tantas culturas que nos han rodeado? Esto tiene que ver con una situación de mitos, ¿no? Que al final del día, bajo los mitos, hemos creado una fantasía interesante con el mar. Los mitos rodean en realidad como muchas partes del universo, aquí en la Tierra también, pero el mar tiene un misterio particular, pues que viene más allá, digamos, de la cultura y la tradición, porque es algo que se creó con la Tierra, él viene desde los inicios, Ujú. después de que la Tierra estuvo incendiada durante millones de años, vino el gran diluvio y se crearon, pues, las primeras lagunas, y que pues en realidad fue todo el planeta una gran laguna, y ahí fue que empezaron a surgir todos los seres vivos que en estos momentos conocemos a través de la evolución. Sí, claro. Pero porque nosotros inicialmente hablamos frente a un temor que se despierta dentro del ser humano. Las creencias que hemos venido construyendo sobre él para poder entenderlo. El miedo al mar es algo ancestral. No es un miedo irracional, es instintivo. Cuando miramos el océano, vemos lo desconocido. No hay caminos, no hay señales, solo agua y más agua. Es un espacio sin control y ahí viven criaturas que no entendemos. Hay corrientes invisibles que pueden tragarte en segundos. Y lo más aterrador es que no tienes el control. Muchas personas sufren de talasofobia, el miedo a lo profundo en el océano. No solo al nadar en él, sino incluso a mirar una imagen en aguas oscuras. ¿Te ha pasado, Will? Claro que, pues sí, tenido experiencias dentro del mar y obviamente es intimidante el estar en presencia, digamos, de, por ejemplo, los mares de La Guajira, que son mares que tienen olas profundas, gigantes y que son muy repetitivas, en las que obviamente cualquier persona que ingrese va a correr el riesgo de quedarse adentro del mar, porque las olas, pues la mayoría, los que de pronto no saben, las olas sí van por arriba, ellas siempre tienen como la potencia por arriba, pero por la parte de abajo también están jalando el agua. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, los cuerpos o los troncos o los animales o lo que estén, digamos, en el momento, pues sea como chupado hacia adentro, ¿sí? Es una forma de decirlo. Sí. Claro que es intimidante pensar en la profundidad y la oscuridad del mar porque en realidad es un universo muy oscuro. Es como si tú llegaras al espacio sideral sin luz. Y Ujú. obviamente, pues claro, las aguas son claras. Hay muchas partes en el mundo que los mares tienen aguas claras, pero otras no. Y obviamente cuando tú ya pasas una profundidad de más de 100 metros, digamos que es como lo permitido en la práctica de buceo y este tipo de prácticas, lo máximo que puede, digamos que profundizar una persona, un ser humano, es con un traje de buzo, es más o menos eso. Si no estoy mal, creo que son 100 metros o un poquito menos, Sí. porque la presión, digamos ya que ejerce, también se siente. Pero el tema de la oscuridad es algo que si naturalmente cuando tú estás en una casa y quedas completamente a oscuras, y de verdad que no ves nada y tú sientes que te estás como estrellando con algo. Imagínate en el mar donde hay criaturas, donde está todo abierto. Es una sensación bastante curiosa y pues el temor
de la supervivencia, como lo decías hace un momento, es claro. Y para todos nosotros, me imagino que en algún momento, si llegamos a estar en una situación de estas, pues vamos a estar un poquito asustados. Sí, claro, pero es que este temor del cual hablamos tiene unas raíces evolutivas. Nuestros ancestros sabían que el mar era peligroso y sin embargo lo enfrentaban por necesidad, por pescar, por exploración. Mitos y creencias frente al mar, Bill. Y arrancamos con algo muy, muy chévere. Cuando no entendemos algo, lo explicamos por medio de las historias. Y el mar tiene muchas. Entramos con la primera y es Poseidón, Grecia antigua. Dios de los mares, de todo lo que tiene que ver con terremotos, furia del océano. Navegar a su favor era invocar a la tragedia. En Noruega también encontramos al Kraken, criatura, El famosísimo Kraken. sí, criatura gigantesca, quien destruía los barcos, quizás inesperado en calamares reales, pero también en el miedo de los marineros a lo desconocido. Y es que en realidad, digamos, ese mito, bueno, esa historia del Kraken, pues en realidad es bastante real, ¿no? Últimamente creo que se han dado avistamientos de criaturas colosales alrededor del planeta donde se ven calamares, manchas gigantes, y es que últimamente ha pasado eso. Si de pronto se han dado cuenta, ustedes han tenido la oportunidad de ver videos en las diferentes redes sociales donde aparecen criaturas completamente extrañas que están emergiendo de las profundidades. Bueno, esto es un tema bastante curioso que tal vez vamos a tratar más adelante. Sí, claro. En África Occidental, Mami Wata, espíritu femenino del agua, tan protectora como seductora y peligrosa. Aparece en sueños, controla emociones y representa la dualidad del agua, vida y muerte. Un tema bastante interesante y no solamente en la cultura africana, sino también aquí en Colombia, más frente a un tema de los ríos. Siempre en Colombia se habla de un tema de una mujer muy bella y femenina, la cual de alguna u otra forma hace algún tipo de travesuras en algunos ríos aquí en Colombia. Aquí al espíritu del agua en la parte amazónica se le conoce como Omashi. Omashi se refiere literalmente al espíritu femenino del agua. Se ve representado con el delfín rosado, que de pronto muchos no tienen en cuenta la forma gráfica de este delfín, pero literalmente es un delfín rosado que tiene visos rosados como entre gris y rosado, y solo está en esta parte del mundo. Literalmente solo está en el Amazonas y sobre todo en el Amazonas colombiano. Y es muy bonito, es muy bello, porque cuando ellos se presentan, representan digamos que una fuerza espiritual del momento. No a todo el mundo se le presentan, no a todo el mundo ellos deciden mostrarse. Y si ustedes logran verlo algún día, de pronto si tienen la oportunidad de viajar, tienen que disfrutar el momento y ser muy agradecidos porque es un espíritu muy sagrado. Entramos con Japón. Umi Bosu es un espectro que aparece en las noches del mar de calma. Destruye barcos y ahoga marineros. Se dice que ataca si se le habla. Un espíritu bastante fuerte. Y en América Latina también tenemos la Llorona en el río y el Nahual acuático. Aunque más ligados a los ríos, estos mitos también habitan en costas, espíritus que rondan el agua buscando víctimas o rendición. Estas creencias reflejan el respeto y el miedo. Personificamos el mar para poder hablar con él, para poderle crear algún tipo de clemencia, porque en el fondo sabemos que el mar no tiene piedad. Perfecto, aquí tienes una lista de cosas misteriosas del mar. También podemos estar hablando de, digamos, Bill, de todas las narraciones que a lo largo del mundo y del agua tienen que ver también con cocodrilos. La vez pasada estaba viendo un documental que no recuerdo si era en África, que se tiene la creencia de que un cocodrilo iba en búsqueda, ¿no?, de niños, de estar pendiente de mujeres y los raptaba. Lo buscaron por miles y miles de años y resulta que inicialmente se creía que era un mito. Y sí existió. Lo tuvieron que sacrificar porque era un animal colosal, se salía incluso de los estándares de investigación que se tenían hasta ese entonces, más o menos de la longitud de un cocodrilo, y se salía de las proporciones. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast.
una realización especial de Dance Moon. Muchas veces los mitos nos superan en mayor masa y sé que esto va muy ligado también con el tema cuando uno va al mar, sobre todo a eso de las 2 o 3 de la mañana, las personas que habitan en las costas le hacen a uno la sugerencia de que por favor no esté tan cerca de la orilla, ¿no? Porque el mar al final del día va a reclamar. Y es como ese eco que crea el mismo mar o la misma plenitud del mismo que te invita a quedarte ahí, a no irte nunca más y a sumergirte con ellos. Es cierto, y los que hemos tenido la oportunidad, digamos, de estar a esas horas, justamente 3 2 3 de la mañana, en la orilla de la playa, escuchando las olas del mar, es un sonido tan apacible que de verdad uno como que quisiera nunca irse de ese punto, de ese momento, como que quisiera recordarlo perpetuamente. Y es muy curioso, ¿no? Pues en realidad me imagino que pues alrededor del mundo hay una infinidad de historias de los marineros, de los piratas y pues que también de pronto visualmente nosotros tenemos muchas referencias en películas, en diferentes, digamos que representaciones gráficas, historias, libros y porque en realidad como esto es tan ancestral como la tierra, o sea, como tan antiguo como la tierra, está cargado de muchas historias y muy interesantes, la verdad. Y entramos, con cosas misteriosas del mar, el sonido del blob. En 1997, sensores submarinos detectaron un sonido extremadamente potente y extraño en el Pacífico Sur. El sonido fue tan fuerte que se registró a más de 5.000 kilómetros de distancia. Una distancia bastante larga. Ujú. Eso es como casi darle la mitad de la vuelta a Europa. Durante años fue un misterio. Algunos pensaron que podía ser una criatura marina gigantesca. Hoy se cree que este sonido fue un iceberg partiéndose, pero no existe una certeza absoluta. Y entramos con los barcos fantasmas. Boichimo, un barco abandonado en 1931 en el Antártico, durante décadas fue avistado navegando sin tripulación. Supuestamente el barco encontrado, con toda su tripulación muerta en condiciones aterradoras, los cuerpos estaban congelados en expresiones de terror. El barco explotó poco después y desapareció. Muchos consideran esta historia como exagerada o ficticia, pero quién sabe. Pero no, en realidad, o sea, yo me imagino que todos los días deben aparecer una cantidad de barcos fantasmas, sino que obviamente pues no todo es registrado, pues generalmente aquí nos ocultan la información, ¿no? Los medios o bueno, los entes encargados, los gobiernos, bueno, diferentes entidades. Ujú. Pero sería interesante que un canal se dedicara como a mostrar esas verdades, ¿no? Sí, claro, es interesante. Fosas oceánicas. La fosa de las Marianas. El punto más profundo del océano con más de 11.000 metros de profundidad. Oscuridad total, presiones inimaginables y sin embargo existe vida. Se han encontrado criaturas bioluminiscentes, microorganismos extraños y sonidos inexplicables. Al día de hoy, menos personas han estado en la fosa de las Marianas que en la Luna. Es increíble, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y digamos que desde los videos y las imágenes y bueno, los registros gráficos que existen acerca de la Fosa de las Marianas es un lugar bastante imponente. Mm, no ha sido completamente explorado, pues por lo mismo que me imagino que debe tener su riesgo ingresar a más de 11.000 metros, porque pues necesitas dispositivos pues adecuados para que pues de pronto tú no vayas a sufrir el tema de la presión del mar y todo este tipo de situaciones. Entonces la gente supongo que puede bajar hasta un punto, pero igual no creo que exista una cuerda de oxígeno de más de 11.000 metros Sí, para que lleguen claro. hasta el fondo. Las criaturas marinas desconocidas solamente se han podido explorar el 20% del océano. Cada año se descubren nuevas especies, algunas muy extrañas, peces transparentes, tiburones prehistóricos, medusas gigantes. Algunos testimonios hablan de monstruos marinos que nunca han sido confirmados, como el Nigen en la Antártida, una supuesta criatura humanoide gigante. Y esto va de la mano con desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Son entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico. Barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, como el vuelo
19 y USS Clipcops. Se han propuesto algún tipo de explicaciones como tormentas, gases de metano, errores humanos, magnetismo, pero ninguna ha logrado explicar con certeza las situaciones. Existen luces, Bill, debajo del agua. Marineros han reportado luces extrañas en el fondo del océano desde hace siglos. Algunas explican por bioluminiscencia organismos que brillan, pero en otras aparecen o tienen algún tipo de movimiento inteligente como cubrir grandes áreas. Existen grabaciones modernas, pero sin explicación definitiva. Sirenas humanoides y marinos. En muchas culturas hay historias de seres mitad humanos, mitad peces, las sirenas. Pueblos costeros de todo el mundo, desde Escocia hasta Japón, tienen leyendas parecidas. ¿Simplemente será un mito o los antiguos estaban malinterpretando las situaciones del mar? No, yo sí creo que existen las sirenas, la verdad. Me parece que son criaturas muy interesantes, son muy cautivadoras, pero no es como lo pintan las películas de Disney, claramente no es como lo pintan las películas de... Bueno, Piratas del Caribe tiene un acercamiento más efectivo hacia el tema de las sirenas, su fisionomía y también pues la forma de comportamiento, ¿no? Que no son seres como tan apacibles y tan hermosos y tan cariñosos, sino todo lo contrario, son seres complicados, toscos, se alimentan de carne, son agresivos. Entonces creo que sí hay una variación ahí como entre las historias y los mitos, pero sí, yo creo que sí existen, la verdad, yo lo considero mucho. Además, digamos aquí en la parte latinoamericana también hay historias sobre sirenas que existen dentro, digamos, de los lagos del Amazonas y otras zonas alrededor de acá de Latinoamérica, donde las sirenas son muy parecidas, pero también tienen esa condición, no son unos seres como agradables y apacibles, es muy diferente. Sí, es una situación que lo deja uno bastante pensativo. Ciudades perdidas bajo el mar. Eso sí es interesante, me gustaría visitar alguna vez alguna de estas ciudades, por ejemplo encontrar la Atlántida, que eso sería algo genial. Y curiosamente es la más famosa, pero claramente que hay otras. Yanaguni, por ejemplo, en Japón. Son estructuras que están sumergidas y que parecen construidas por humanos naturalmente, pero pues tienen su magia. Y también está una que se llama Dwarka en la India, que es una ciudad sumergida que ha sido mencionada en textos antiguos y aún hay debate entre arqueólogos, pues pensando que si las ruinas son reales o de pronto son formaciones naturales. Y ahora vamos a hablar del mar en la actualidad, del mar hoy, qué nos tiene, qué nos trae. Y hoy tenemos básicamente mucha tecnología, mapas, satélites, pero el 80% del océano sigue sin explorarse, porque en realidad es una muy vasta extensión, sobre todo digamos lo que estábamos diciendo ahorita, la parte más profunda. Cuando vemos imágenes de las fosas marinas, de criaturas abismales, ese viejo temor pues vuelve hacia nosotros. No hemos cambiado tanto, incluso ahora cuando hay una tormenta en alta mar, cuando un barco desaparece sin explicación, recordamos que el mar es un lugar donde el ser humano no manda. Es un mundo aparte, completamente aparte. El mar es un espejo de nosotros mismos, profundo, misterioso, cambiante. Le tememos, pero lo necesitamos. Vivimos de él, soñamos con él y a veces nos perdemos en él. Gracias por acompañarnos en este viaje en el mar. Y si te gustó el episodio, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, no olvides seguirnos en nuestras páginas oficiales de Spotify y YouTube, donde siempre encontrarás nuestros podcasts más recientes. Les agradecemos habernos escuchado hasta este punto y esto fue Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Adiós.